Hoy estaremos platicando acerca de la detención del licenciado Miguel N. Sí, este licenciado que estuvo defendiendo a los maestros indígenas, guiándolos, orientándolos en el asunto de los quinquenios. Aquel también que te informara acerca de que si habías metido una demanda vía CENTE, pues estabas a punto de perder este juicio. Entonces, vamos a hacer un recorrido por todas las publicaciones que han salido para que tengas tú una panorámica general de las distintas versiones que hay y bueno, pues saques tú tus propias conclusiones. Vamos a iniciar por la era mediática. Resulta que el compañero Marcos Ortiz de este medio de comunicación el 15 de marzo hacía la siguiente publicación. Conmociona detención de abogado defensor de los quinquenios. Sin previo aviso, adelantaron audiencia y fue vinculado hoy en la madrugada. Repito, nota del 15 de marzo. Ciudadanía cuestiona la prontitud de su detención y la omisión de actuar contra quienes cometen delitos. Este 14 de marzo por la mañana en la era mediática TV, recibimos la denuncia ciudadana de la maestra Guadalupe Irigoyen, quien señaló que había sido detenido su esposo, el licenciado Miguel, debido a que habría causado molestias políticas, debido a la insistencia legal para que se cumplan los laudos ganados para el pago de quinquenios a maestros en Durango. Ayer señaló en sus redes sociales que la camioneta de su esposo fue encontrada en la Fiscalía Anticorrupción y que ninguna autoridad le daba información de él. Cuestionó el por qué, luego después de una hora de su detención, su esposo ya se encontraba en el Cerezo, por lo cual calificó este proceso como ilegal y violatorio a sus derechos humanos. Repito, esta es una publicación de la era mediática del compañero Marcos Ortiz. Ahora, después, en Órale Qué Chiquito, en TikTok, salía Pilar Aguilar. Es un reportero de la fuente policíaca que tiene muchos años trabajando en ella. Y bueno, él daba a conocer la siguiente información. Luego de que la Secretaría de Educación del Estado de Durango presentara la denuncia en contra de uno de sus funcionarios por el presunto delito de incumplimiento del servicio público, la Fiscalía Anticorrupción de Durango lo detuvo. Este es el licenciado Miguel, quien de acuerdo a las investigaciones realizadas se dedicaba a litigar asuntos personales o particulares en horario laboral. Es decir, en lugar de estar trabajando en la Secretaría de Educación, que es donde le pagan, pues andaba litigando en los juzgados y cobrando para beneficio propio. Después de que se integró la carpeta de investigación, bueno, pues se solicitó al juez una orden de aprehensión y elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción lo capturaron justamente cerca de unos juzgados donde andaba haciendo su labor para ganar dinero extra. A ver, entonces dice que quien presenta la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción es la Secretaría de Educación del Estado de Durango, porque supuestamente en lugar de estar en la Secretaría estaba atendiendo, litigando asuntos personales y no haciendo el trabajo por el cual se le está pagando. Sí, esto lo dice Pilar Aguilar, repito, un reportero de muchos años en la fuente policíaca. Ahora, Notigram, el 15 de marzo, publicaba lo siguiente. En lugar de cumplir con su servicio público, litigaba y lo arrestaron. Razón por la que lo detuvo la Fiscalía Anticorrupción, donde en lugar de cumplir con su servicio público litigaba y lo arrestaron, es en Durango. Se trata de Miguel, funcionario de la Secretaría de Educación, ya que dejaba de laborar en su cargo público para litigar asuntos personales. Este medio de comunicación, o sea, Notigram, se enteró del arresto del abogado y funcionario luego de que algunos maestros nos lo comentaron. Por su parte, fuentes allegadas a la Fiscalía Anticorrupción revelaron que al licenciado Miguel lo arrestaron justamente cuando trabajaba como litigante en el horario que debería laborar en la Secretaría de Educación del Estado de Durango. Resulta que al licenciado Miguel lo acusaron sus superiores del delito de incumplimiento del servicio público. La denuncia se presentó ante el agente del Ministerio Público Anticorrupción de la Fiscalía del Ramo. El representante social integró la carpeta de investigación y solicitó al juez la orden de aprehensión, misma que obsequió, dados los elementos de prueba presentados.
Posteriormente, los agentes de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción se dedicaron a buscarlo y precisamente lo encontraron en el exterior de los juzgados. Esto ocurrió el viernes, cuando en lugar de trabajar para la institución que le paga, litigaba asuntos personales o particulares. Posteriormente lo ingresaron al Centro de Reinserción Social, el Cerezo, número 1, a disposición del juez que lo reclama en espera de las audiencias correspondientes. El mismo Notigram lanza la siguiente nota, esta es del 16 de marzo, es una nota local, no dice quién la elabora, pero te la voy a compartir con muchísimo gusto. Dice, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Durango confirmó la detención de Miguel N., empleado de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, por su presunta responsabilidad en los delitos de incumplimiento, ejercicio indebido y abandono del servicio público. La aprehensión fue realizada por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción. El agente del Ministerio Público a cargo del caso recabó los indicios y pruebas necesarias para solicitar y obtener una orden de aprehensión del juez de control y enjuiciamiento del primer distrito judicial con base en el artículo 328 del Código Penal del Estado. Según la investigación, Miguel N. fue comisionado para brindar asesoría legal a los usuarios de la Procuraduría Estatal de Protección a las Personas con Deficiencia Mental, con un horario laboral de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas. Sin embargo, se detectó que abandonaba constantemente su área de trabajo para realizar actividades ajenas a sus funciones oficiales, afectando la prestación del servicio público y generando un daño patrimonial a la Secretaría de Educación del Estado de Durango. A ver, entonces aquí hay datos que no nos habían presentado. Supuestamente él estaba comisionado para asesorar legalmente a los usuarios de la Procuraduría Estatal de Protección a las personas con deficiencia mental. Entonces él se salía, litigaba asuntos personales y es acusado presuntamente de estos delitos, porque bueno, pues todavía no ha sido dictaminado por un juez. Vamos a ver qué dice en este caso el Siglo de Durango. Esta es una nota generada el 16 de marzo por Juan M. Cárdenas y dice así. Por su presunta responsabilidad como autor directo del delito de incumplimiento, ejercicio indebido y abandono del servicio público, un empleado de la Secretaría de Educación del Estado de Durango fue detenido por los elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción. Previamente, la agente del Ministerio Público, a cargo de la carpeta de investigación, recabó los indicios y datos de prueba del ilícito cometido por un sujeto identificado como Miguel, mismo que está tipificado por el artículo 328 del Código Penal del Estado, por lo que solicitó y obtuvo de un juez de control y enjuiciamiento del primer distrito judicial la orden de aprehensión correspondiente. Y aquí, antes de continuar, pues me gustaría compartirte obviamente qué dice este artículo 328 del Código Penal del Estado de Durango. Para esto primero te voy a leer el artículo 327, ya que se remite el 328 al 327. Dice el 327, se impondrá de 1 a 6 años de prisión y multa de 72,432 veces la UMA al servidor público que en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas otorgue empleo, cargo o comisiones públicos o contratos de prestación de servicios profesionales o mercantiles de cualquier otra naturaleza. De aquí nada más voy a extraer la multa porque en el 328 la menciona. Dice, se impondrán las mismas penas del artículo anterior al que acepte un empleo, repito, de 1 a 6 años de prisión y una multa de 72,432 veces la UMA, la unidad de medida y actualización. Repito, se impondrán las mismas penas del artículo anterior al que acepte un empleo, cargo o comisión públicos remunerados cuyo servicio no va a prestar o acepte algún contrato de prestación de servicios profesionales, mercantiles o de cualquier otra naturaleza, remunerados cuyas obligaciones no va a cumplir,
dentro de los plazos establecidos en la normatividad laboral aplicable o en los señalados en el contrato correspondiente. Entonces se están basando en este artículo que te acabo yo de leer. Regresamos a la lectura de El Siglo de Durango. Según la investigación, Miguel fue comisionado por la institución educativa, ahorita la va a mencionar, para brindar asesoría legal y orientación en el ejercicio de sus derechos a usuarios de la Procuraduría Estatal de Protección a las Personas con Deficiencia Mental. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción refirió que su horario laboral era de lunes a viernes de 7:30 a 13:30 horas. Sin embargo, constantemente abandonaba su área de trabajo para realizar otras actividades que no tenían relación alguna con el desempeño de sus funciones oficiales. Debido a lo anterior, se consideró que fue afectada gravemente la prestación del servicio público y se causó un daño patrimonial a la Secretaría de Educación del Estado de Durango, la cual le pagó su salario de manera ordinaria pese al incumplimiento de las labores asignadas. A ver, vamos a ver, contexto digital, dice CAE Aviador, es una nota de Arely Noriega y dice lo siguiente. Un trabajador de la Secretaría de Educación cobraba puntualmente, pero no se presentaba a laborar, es decir, era lo que se conoce como aviador. Por su presunta responsabilidad como autor directo del delito del incumplimiento, ejercicio indebido y abandono del servicio público, el empleado de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, Miguel N., fue detenido por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción. Y básicamente, pues dice lo mismo que dicen los anteriores. Ahora bien, vamos a la fuente original, la Fiscalía Anticorrupción, quien lanza en sus páginas oficiales este comunicado. Detenido, trabajador de la SEED por incumplimiento del servicio público, es una nota que se genera el 16 de marzo del 2025 a las 6 de la tarde con 11 minutos. Dice lo siguiente. Por su presunta responsabilidad como autor directo del delito de incumplimiento, ejercicio indebido y abandono del servicio público, el empleado de la Secretaría de Educación del Estado de Durango, Miguel N., fue detenido por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción. Previamente, el agente del Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación recabó los indicios y datos de prueba del ilícito cometido por el citado servidor público, mismo que está tipificado por el artículo 328 del Código Penal del Estado, por lo que solicitó y obtuvo de un juez de control y enjuiciamiento del primer distrito judicial la orden de aprehensión correspondiente. Según la investigación, Miguel N. fue comisionado por la institución educativa para brindar asesoría legal y orientación en el ejercicio de sus derechos a usuarios de la Procuraduría Estatal de Protección a las Personas con Deficiencia Mental. Su horario laboral era de lunes a viernes de las 7:30 hasta las 13:30 horas. Sin embargo, constantemente abandonaba su área de trabajo para realizar otras actividades que no tenían relación alguna con el desempeño de sus funciones oficiales. Debido a lo anterior, se afectó gravemente la prestación del servicio público y se causó un daño patrimonial a la Secretaría de Educación del Estado, quien le pagó su salario de manera ordinaria, pese al incumplimiento de las labores asignadas. Aquí hay que resaltar lo siguiente, en el segundo párrafo dice, y datos de prueba del ilícito cometido por el citado servidor público. A ver, pero él estaba comisionado, ya lo dijeron aquí, en la Procuraduría Estatal de Protección a las Personas con Deficiencia Mental. ¿Pero es un servidor público en realidad? A ver, vamos a ver la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué nos dice acerca de quiénes son los que son servidores públicos? Título cuarto, artículo 108, repito, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se reputarán, o sea, se considerarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en el Congreso del Estado de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones que incurran en el desempeño de sus respectivas
funciones. No sé si esta procuraduría en la que él se desempeñaba sea considerada como un organismo autónomo, porque si no es así, pues entonces no se entiende que se diga que es un funcionario público. El caso es que, bueno, sí, está detenido el licenciado Miguel N. Vamos a ver qué celeridad se le da, si es tratado con la misma celeridad que hasta el momento ha presentado y si tiene un sustento legal estas acusaciones que presenta la Secretaría de Educación del Estado de Durango contra el licenciado Miguel N. Vamos a estar al pendiente, cualquier cosa, pues aquí te la daré a conocer. Te voy a solicitar de favor que te suscribas a mi canal. Aquí abajo hay un botoncito rojo, le das clic y te estás suscribiendo inmediatamente y es completamente gratis. Por favor, también activa todas las campanitas para que esta plataforma de YouTube te notifique cuando subo shorts, cuando subo videos grabados como este o hago transmisiones en vivo. Gracias por haber llegado hasta este punto en el video. Yo soy Ricardo Ríos Contreras. Te agradezco enormemente el favor de tu atención. Nos escuchamos y nos vemos en la siguiente sección de noticias. Bye bye.